los números naturales, ¿cierto? Los números naturales, vimos lo que eran las fracciones, los números fraccionarios, que también se llaman los números racionales, y pues estamos viendo los números decimales, ¿cierto? Los números decimales. Ya vimos como la posición de cada uno, vamos a retomar eso. ¿Se acuerdan una tablita que habíamos realizado que era las unidades, decenas, centenas, unidades de mil, ¿cierto? Y lo que separaba mi parte entera y mi parte decimal era una comita, ¿cierto? La coma decimal. Entonces, de la coma decimal hacia la derecha comenzaba todo lo que era la parte de las décimas, centésimas, ¿cierto? Las milésimas, todo ahí comenzaba y nosotros tomábamos como referencia para la posición de cada uno lo que era la comita, ¿cierto? La coma decimal. Entonces vamos a realizar como un repasito sobre todo lo que es, en este caso, de la posición. Entonces vamos aquí. Voy a realizar, sí. ¿Qué le habrá abierto? A mí tal que yo no sé qué le pasó. Yo no sé cuándo la apaga. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Voy a hacer la tablita. Profe, ¿todo eso lo hacemos? Sí, pone la fecha de hoy, 14 de agosto. Profe, por ahí de cuántos cuadritos al lado y de cuántos abajo hacemos cada una, profe. Bueno, no tan larga, no tan larga para abajo, ¿listo? Tampoco tan larguita. Espacios, vea ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Profe, pero o sea, ¿cuántos renglones hacia al lado cada una? Como quieran. Digamos, pueden dejar 2, pueden dejar 3 cuadritos, ¿sí? Por eso no hay problema. Con tal que tengan el espacio para que puedan escribir, ¿listo? Ese es como lo principal, por favor, que puedan escribir. Pongámoslo por acá. Y vamos a coger y voy a poner acá la comita decimal. ¿Listo? Esa va a ser mi comita decimal. Ahora, hacia la derecha, ¿qué seguía? Aquí, en este caso, ¿acá qué va? Decenas. No, acá, No, perdón, centenas. acá. Unidades. Décimas. Décimas. Bien. Entonces van las décimas. Voy a poner algo así, décimas. Aquí en el siguiente hacia la derecha, Centésimas. décimas. Y por último, Milésimas. las milésimas.
las milésimas. ¿Listo? A estas décimas, centésimas y milésimas. Y pues hacia el lado izquierdo tenemos de nuestra parte entera, nosotros las conocemos, que son las unidades, las decenas, las centenas, y voy a llegar acá, unidades de 1000. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Les vuelvo a decir, esto es un repaso de que ya habíamos visto, en parte ya habíamos visto esto antes. Vamos a ver la posición de unos numeritos, ¿cierto? De unos decimales. Entonces, yo tomo 209,34 centésimas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que ubicarme, ojo, tengo que ubicarme pues con la comita, ¿cierto? La comita siempre va a ir en estos cuadritos, voy a poner de una de las comitas porque esa es la posición de la comita. ¿Listo? Ahí no cambia. Eso es lo que tengo que tener en cuenta, que la comita siempre va en su posición que tiene. ¿Listo? Hacia la izquierda o antes de la coma va lo que es la parte entera, ¿cierto? Mi parte entera. Y hacia la derecha o después de la coma va toda mi parte decimal. ¿Listo? Entonces, pues voy a ubicar este número, ¿cierto? Lo puedo hacer pues mirándolo, cuáles son mis unidades, cuáles son mis decenas, ¿cierto? Entonces, unidades, decenas y centenas, ¿cierto? Acá tengo las décimas y unas centésimas, ¿cierto? Entonces, cada numerito va en el cuadrito que le corresponde. Eso, entonces, acá va el 4, por acá va el 3, por acá va el 9, acá va el 0 y acá va el 2. ¿Listo? Y eso es cómo se ubica en las tablitas. ¿Listo? ¿Qué es lo principal? Tenemos que tener en cuenta la coma. ¿Listo? Siempre la comita. Ahora, vamos a ver este. 45. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? 45 yo lo puedo ver también como un decimal. ¿Y cómo lo puedo ver como decimal? ¿Alguno se acuerda? Colocando la coma en la parte El izquierda. 4 antes el 4 antes de la coma y el 5 después de la coma. No. Laura, ¿me decías? Poniendo la comita Colocando ¿dónde? la coma en la parte derecha del número 5. Sí. Entonces, acá coloco, ojo, coloco la comita. Coloco la comita y agrego un 0. Exacto, agrego ceros, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo mismo y coloco acá el 4 de mi decena, el 5 mi unidad y voy a poner una décima, ¿cierto? O yo puedo colocar varios ceros. ¿Listo? Por eso no hay problema. ¿Listo? Entonces, digamos, Cero. pueden ser cuántos ceros queramos. Ajá, exacto. Ojo, después de la comita, hay que tener muy en cuenta eso, la coma. ¿Listo? La comita. Si después de la coma hay infinitos ceros, puedo colocar 10, 20 ceros, no me va a cambiar nada. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? Ay, qué pena. No. Entonces, vamos a ver otro. Profe, pues, gracias. Entonces ponemos, no sé, 4570, 304. ¿Listo? Entonces voy a ubicar este número, ya tengo mis posiciones, ¿cierto? Entonces coloco por acá las unidades que son 0, 7, 5 y el 4. Y mi parte decimal
la coloco el 304. ¿Listo? Y así es la posición. Ojo, hay que tener muy en cuenta lo que es la posición de la comita. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Ok. ¿Cómo así, profe? No entiendo. ¿Cómo saber para ya saber dónde poner la comita, profe? Ojo, vea, la comita tiene siempre un lugar, siempre va a ser el mismo lugar. Sí, Y profe. de ahí va a ser como la referencia, va a ser como nuestro punto medio, ¿cierto? Hacia la izquierda tengo mi parte entera, hacia la derecha tengo mi parte decimal, ¿sí? Y de ahí comenzamos. ¿Eso? ¿Por qué les digo que tengan muy en cuenta la comita? Porque lo que vamos a comenzar a ver va a ser muy en cuenta lo que es la comita. Bueno, profe. ¿Listo? ¿Listo? Acomodan ese 50,4 décimas. Profe, ¿lo puede bajar un poquito, por favor? Listo, profe. Entonces coloquémoslo por acá. Entonces coloco el 5 que son mis decenas, el 0 mis unidades y el 4 son mis décimas. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. No. Listo, entonces vuelvo a repetirles, yo puedo colocar aquí en este caso, ¿cierto? Si es un número, puedo colocar ceros. ¿Listo? Los ceros que necesite después de la coma. Ojo, después de la coma. En un número natural no puedo colocar ceros a la derecha cuanto quieras, cuanto yo quiera, no. Sino tocas un número decimal después de la coma. Esto ténganlo muy en cuenta, anótenlo por ahí. No colocar ceros si no es un número decimal. Antes de la coma no se le pueden colocar ceros, No, o antes de la coma. después del número que se le colocan los ceros. Después, no, al lado derecho de la coma, ¿sí? Después de la coma, o sea, mi parte decimal yo puedo colocar ceros a la derecha, cuantos quiera. Ya entendí, gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, van a colocar, ¿listo? Bueno, un repaso, van a colocar ahí abajo. Van a colocar adición y suma. Adición y suma de números decimales. Profe, ¿como título o subtítulo? Como título, adición y suma de números naturales, de números decimales, perdón, números decimales. Entonces, ahí debajo colocan. Espera, profe, espera, copio. Buenos días, administración. ¿Cómo? No sé lo que es administración.
No se te entiende. Profe, que si eso no es fracción. Perdón, sí. No es suma, perdón. Adición y sustracción, sí. Y sustracción, perdón. Adición y sustracción de números decimales. Qué pena con ustedes. Adición es la suma, sustracción es lo Es que la es resta. la resta. Sí, profe, la suma y suma, pues Sí, no qué nos pena. habíamos fijado bien, pues. No, profe, pero yo sí copié así. ¿Cómo mal? No, profe, yo copié adición y sustracción y yo todavía no había mirado el título. Ok. Sino que es que estaba pensando adición en suma y por eso escribí suma. Creo que ahí en la vaquita. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Ustedes ponen ahí abajo. Para adicionar o sustraer, para adicionar o sustraer, para adicionar o sustraer, para adicionar o sustraer números decimales, para adicionar o sustraer números decimales, coma, primero alineamos Profe, para adicionar. números decimales, para adicionar números decimales, coma, primero alineamos primero alineamos los números verticalmente, alineamos los números verticalmente, haciendo coincidir la coma decimal, haciendo coincidir la coma decimal, haciendo coincidir la coma decimal, haciendo coincidir la coma decimal de todos los números, haciendo coincidir la coma decimal de todos los números. Coma. Si es necesario, añadimos, añadimos, añadimos ceros en la parte derecha. Añadimos ceros en la parte
derecha, en la parte derecha. En la parte derecha, para tener, en la parte derecha, para tener, en la parte derecha, para tener, igual cantidad de cifras, igual cantidad de cifras, para tener igual cantidad de cifras. Eso, ojo, las cifras que son cada uno de los números que me conforman mi número decimal. Eso, esas son las cifras. Para tener igual cantidad de cifras. Listo. Entonces. Bueno, punto seguido. Punto seguido. Por último, operamos normalmente. Operamos normalmente. Por último, operamos normalmente. ¿Eso? Entonces, ahora sí, vamos a ver ejemplos. Profe, es que no le escuché la última parte. Operamos, por último, operamos normalmente. Por último, operamos normalmente. ¿Eso? Ejemplo 1. Entonces vamos a sumar 0,5 más 0,2 más 1,32 más 1,452. Vamos a sumar, ¿sí? En este caso, lo que es estos 4 números decimales, ¿sí? Vamos a ver. Dice que vamos a ubicarlos. ¿Estoy da 1,504? ¿Cómo? Si mal no estoy da 1,504. No, espere, lo miramos. No, 554, profe. No. Ay, profe, a ver, y verá que le va a dar eso. No. Entonces, ojo, voy a coger y voy a tomar como referencia mi coma decimal, ¿cierto? Y todas las comitas tienen que ir en un solo lado, en un solo punto. Entonces voy a coger y voy a colocar por acá 0,5, ¿cierto? 0,2, 1,32, 1,452, ¿cierto? 452. Ahora sí. Eso. Y todo esto, ojo, ya hice mi parte, ubicarlos verticalmente, ¿cierto? Los ubiqué verticalmente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me decía, si es necesario, coloque ceros al lado derecho. ¿Listo? ¿Y dónde voy a colocar ceros? Acá. Ceros y ceros. 0, 0. Y coloco otro 0 aquí. Entonces, coloqué ceros, ¿cierto? Para completar mi parte decimal. ¿Listo? Ojo, solamente mi parte decimal porque me dice, si es necesario, ponga ceros a la derecha, ¿cierto? En la parte derecha. Y sumo. ¿Listo? Voy a sumar todo. Entonces, 0 más 0 más 0 más 2 me da 2, ¿cierto? Entonces 0 más 0 más 2 más 5 me da 7, ¿cierto? 5 más 2, 7, más 3, 10, más 4, 14, ¿cierto? Entonces
4 y llevo 1. Y 1 más 0 más 0 más 1 más 1 me da 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con esto? Tengo que colocar, voy a colocar la comita también ahí abajo. Y coloco la comita aquí, ¿cierto? Porque es la posición que tiene mi comita decimal. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, señor. Esto es muy sencillo, es lo mismo que una suma normal. ¿Listo? Tengan en cuenta, ojo a la hora de sumar. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos 1, ¿listo? Acá tenemos, entonces 1.1,58 más 32,4 más 122. ¿Listo? Vamos a sumar, ¿listo? Vamos a sumar esos tres cifras, esos tres números. Ahora, ¿qué hago? Pues tomo 1,58. Ojo acá, 32,4. ¿Sí ven? Ojo como lo tienen que posicionar. Esto siempre respetando. Ustedes también tienen cuadritos, por eso tengo acá como mi tablero con cuadritos, para que en cada cuadrito tomen y coloquen el numerito. ¿Listo? Voy a colocar acá el 122. Profe, una pregunta, ¿el último número cuál es? 122. ¿El del segundo ejemplo? Sí, señor. 122, sí. ¿Listo? Ojo, el 122, como es un número natural, ¿cierto? ¿Dónde va la comita? Al final, ¿cierto? Va al final. Quiere decir que la comita va en el 2, en el último 2. ¿Cómo? Al final se le agregan los ceros. Exacto. Entonces voy a colocar mi comita en este caso y voy a colocar los ceritos que necesito. Eso, entonces coloco 0, ceros y ceros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. ¿No? Listo. Y sumo entonces 8 más 0 más 0 me da 8. 5 más 4 más 0 me da 9. 1 más 2 me da 5. ¿Cierto? 3 más 2, 5. Y 1 me quedaría en este caso. ¿Cierto? Y la comita la dejo en la misma posición. Quiere decir que me da 155,98. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Es muy sencillo. Listo, es muy sencillo. Ahora, vamos a ver lo que es la sustracción. ¿Listo? Vamos a ver lo que es la parte de la sustracción, que es lo mismo. ¿Sí? Se comporta de la misma manera que la suma, ¿cierto? Hay que acomodarlos según la comita decimal y ahí sí los restamos. Eso para que lo tengan muy en cuenta. Esa es adición, ¿no, profe? Dime. Esa es adición, ¿cierto? Sí, esa es adición que es la suma. Listo, voy a poner acá como un Profe, subtítulo. pero para la sustracción es lo mismo, sino que se le cambia la forma de operarlo, ¿no? Ajá, exacto. Pero la sustracción o la resta la vamos a hacer solamente de a dos números. ¿Listo? Solamente de dos números.
Entonces, voy a poner acá ejemplo 3. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, voy a coger 15,2 menos 2,34. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces, acuérdense, voy a colocar mi numerito, mi primer número, ¿cierto? Ojo, siempre mi primer número acá, tengo 15,2, lo coloco en la parte de arriba, ¿cierto? 15,2 y debajo el número que le sigue después de la resta, de la operación. Entonces tengo 2,34. ¿Listo? Y esto es resta. ¿Qué necesito hacer? Colocar también ceritos que me hacen falta. Ya coloco un cerito que es el único que me hace falta en este caso. Y los voy a operar. Ahora, ¿cuánto es 0 menos 4? No se No puede, se sino puede. el vecino. Se tiene que prestarle. Exacto. Entonces, el 2 queda convertido en un 1. 1, Y el 0 queda convertido 10, 10. Y 10 menos 4, 6. 6. ¿Cierto? 1 menos 3 no se puede. No se puede. El 5 queda convertido en 4. El 1 queda convertido en 11. Y 11 menos 3, 8. 8. ¿Listo? Acá 4 menos 2, 2. 2. Y 1 menos 0, 1. 1. Comita donde va la posición de la coma decimal. Y listo. Terminé. 12,86 me da esa resta. ¿Alguna pregunta, niños? No, profe. Es totalmente igual la suma, la resta, ¿cierto? Las operaciones, como lo veíamos anteriormente, lo que era en la parte de las operaciones básicas, el principio, ¿cierto? Es una resta normal. Va a ser una resta normal. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, ejemplo 4. Entonces, 245 menos 43,509. ¿Listo? Vamos a ver este. ¿Listo? Este es como uno de los ejemplos. Nosotros podemos tomar un número entero o un número natural y restarle un número decimal. Entonces, igual a como 245, ¿cierto? Y pongo 43,509, ¿cierto? Y arribita coloco también los ceros que me hagan Cero. falta. Son 3 ceros. ¿Listo? Entonces, acá voy a operar menos. Esto es una resta. Entonces, 0 menos 9 ¿se puede? No, No. Listo. Entonces, le pide al vecino, pero el vecino ¿qué es? tampoco tiene. El Tampoco vecino le tiene. pide al vecino, como no Tampoco tiene, tiene. el vecino del vecino del vecino le pide al vecino. Entonces, quiere decir que este El 5 5 quedaría convertido en 4. El 0 en 10. El 10 le presta el 0. El 9, ¿no? Exacto. Vamos a hacerlo. Ya les dejo. Entonces, el 5 le presta 1 acá al primer cerito, Al que ha 10. convertido 10, ¿cierto? Este 10 El 10 le presta al de la al derecha, quiere decir queda convertido en 9. en 9, el otro en 10, ¿cierto? Y el 10 le vuelve a prestar el 0 Y el 10 le queda presta al convertido otro 0, que ha convertido en 9, y por acá queda convertido en 10. en 10. ¿Listo? Ahora sí, 10 menos 0, 10 menos 9, 1. 1, 9 menos 0, 9, 9. 9 menos 5, 4, 4 menos 3, 1, 4 menos 4,
0, Y 2 Y menos dos. 0, 2. 2. ¿Listo? Y coloco mi comida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niñas? No, señor. ¿No? Está muy sencillo, ¿cierto? Pero profe, lo copio. Cogen ahí. Ejemplo 5. Ejemplo 5. ¿Listo? Y dice, Don Silvio, Don Silvio utiliza, Don Silvio utiliza Don Silvio utiliza un abono orgánico. Don Silvio utiliza un abono orgánico. Por favor. ¿Cómo? Pues vuelves a dictar, por favor. Don Silvio utiliza un abono orgánico. Don Silvio utiliza un abono orgánico que viene, un abono orgánico que viene, un abono orgánico que viene en 2 presentaciones. 2 puntos seguidos. Que viene en 2 presentaciones, 2 puntos seguidos. 2 puntos seguidos. El granulado que trae, el granulado que trae 130 gramos. El granulado que trae 130 gramos. Y el líquido, el granulado que trae 130 gramos. Y el líquido que trae, 121,5 gramos. Y el líquido que trae 121,5 gramos. Punto seguido. ¿Cómo? Punto seguido. Punto seguido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia del peso de las 2 presentaciones? ¿Cuál es la diferencia del peso de las 2 presentaciones? ¿Qué operación utilizamos ahí? Ay, sí. Resta. resta, profe. La resta. Acuérdense que me dicen diferencia. Sustracción. Eso, sustracción, resta, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar la resta en este caso. Entonces, ¿qué me dice? La diferencia quiere decir que voy a coger los 130 gramos, ¿cierto? Que es el granulado, y le voy a restar 121
121,5 gramos, que es del líquido, ¿cierto? Entonces, pues realizo la resta. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto les dio? Ocho coma cinco. 8,5, sí, porque dio 0, Sí, 0,8. porque tiene dos ceros al principio y eso No, no se por- cuenta. 8,5, profe. 8,5. 5, sí, 8,5. Vamos a ver. A mí me dio 9,5. Entonces, queda convertido en 2, ¿cierto? El 3 queda convertido en 2, este queda convertido en 9, para prestarle a este que queda convertido en 10, y quedaría 5, 8, 0 y 0, ¿cierto? Y la comita, acuérdense, 8,5. en la parte izquierda, los ceros, en la parte entera, no cuentan esos ceros, ¿listo? Entonces, lo dejo de esa manera, ¿listo? Y la diferencia, ojo, la respuesta, siempre tengan en cuenta, la respuesta es 8,5 gramos, es la diferencia entre esos dos productos, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No sé nada. No, ok. Listo, ejemplo 6. Dice. Este me perdió. Ok, ya. Entonces, dice la estatura de Raúl, la estatura de Raúl la estatura de Raúl es 0,32 metros. La estatura de Raúl es 0,32 metros más la estatura de Raúl es 0,32 metros más que la estatura de Graciela. La estatura de Raúl es 0,32 metros más que la estatura de Graciela. Profe, ¿cómo? Más la estatura. La estatura de Raúl es 0,32 metros más que la estatura de Graciela. Punto seguido. Abren signo de pregunta. Abren signo de pregunta. Dice, ¿cuál es la estatura de Graciela si Raúl mide? ¿Cuál es la estatura de Graciela? Chao. ¿Cuál es la estatura de Graciela si Raúl mide 1,7 metros? ¿Cuál es la estatura de Graciela si Raúl mide 1,7 metros? Cierra el signo de pregunta. Profe, ahí se hace una suma, ¿no? Ah, no, una resta. Una sustracción. Profe, Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta. ¿Listo? En este problemita. Me dice, ojo, me dice que, bueno, la estatura de Raúl es 0,32 metros más que la de Graciela, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que me dice como una diferencia,
¿cierto? Esa es como la diferencia que tienen entre la edad. Entonces, necesito hallar, pues, o sea, restarle, ¿cierto? Esa diferencia a la estatura de Raúl para hallar la de Graciela, perdón. Entonces, tengan muy en cuenta, sí, ahí dice más, pero me están dando es que es o el poquito más que tiene de estatura Raúl, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No todas las veces aparece que la palabra más o aumentado, digamos, y va a ser únicamente suma, ¿sí? Hay veces que es una resta, como lo vimos aquí en este ejemplo. ¿Listo? Vamos a tratar de realizar varios problemas, ¿cierto? Los ejemplos que sean problemas, únicamente problemas, para que vayan mirando todo cómo se ven todos estos problemas, porque tienen que aprender a leer y a interpretar qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? De esto se trata la matemática. Entonces quedaría de esta manera, quedaría 1,7 menos 0,32, ¿cierto? Si era 32, sí. Sí, entonces pongo los ceritos. Se agrega un cerito. Exacto, se le agrega solamente un cerito, queda convertido en 6, queda convertido en 10, 10 menos 2, 8, 6 menos 3, 3, y 1 menos 0, 1, coloco la comita, 1,38. ¿Listo? Entonces, ojo, siempre la respuesta. ¿Listo? Entonces, ojo, la respuesta es Graciela mide 1,38 metros. ¿Listo? Ojo, siempre, cuando ustedes encuentren un problema, siempre que dan un problema matemático y hagan la operación, les da el resultado, den la respuesta. ¿Listo? No dejen solamente la operación y ya, nada más, no. ¿Listo? La respuesta completica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? ¿No? No, señor. Listo. Entonces, copien la respuesta. Dice, Graciela mide 1,38 metros. ¿Listo? Esa es la respuesta.